Checoslovaquia, un país con una historia tumultuosa y llena de cambios políticos y sociales significativos. Desde su creación en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, hasta su disolución en 1993, este país experimentó diferentes etapas que moldearon su identidad y su relación con sus vecinos. Tras la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia se formó como un país independiente que incluía regiones como Bohemia, Moravia y Eslovaquia. Sin embargo, la inestabilidad política en la región y las amenazas externas, especialmente por parte de Alemania y Hungría, pusieron a prueba la unidad del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eslovaquia se separó de Checoslovaquia y se convirtió en un estado independiente bajo un gobierno que adoptó abiertamente la ideología nazi. Esta etapa oscurecida por el antisemitismo y el genocidio de la población judía marcó un periodo oscuro en la historia de Eslovaquia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia fue nuevamente reconstituida, aunque bajo la influencia de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. La expulsión de alemanes y húngaros de Eslovaquia, así como las represalias contra quienes colaboraron con los nazis, dejaron heridas que tardarían en sanar. La Primavera de Praga en 1968 fue un intento de liberalización política que fue brutalmente sofocado por las fuerzas del Pacto de Varsovia. La invasión resultó en la muerte de civiles checoslovacos y en una mayor represión por parte del gobierno comunista.
Finalmente, en 1993, Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos estados sucesores, la República Checa y la República Eslovaca. Este hito, conocido como el divorcio de terciopelo, marcó el inicio de una nueva era para Eslovaquia, que se convirtió en un país independiente y soberano. Desde entonces, Eslovaquia ha avanzado en su integración con la Unión Europea y la OTAN, adoptando el euro como moneda nacional en 2009. La elección de Zuzana Aputová como presidenta en 2019 es un ejemplo del progreso y la evolución que ha experimentado el país en las últimas décadas. Eslovaquia, un país con una historia marcada por la emigración de sus ciudadanos, ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas. Antes de su entrada en la Unión Europea y el espacio Schengen, muchos eslovacos abandonaban su país en busca de mejores oportunidades, ya sea por motivos políticos o económicos. Sin embargo, con la apertura de las fronteras y la posibilidad de una movilidad más fluida dentro de la UE, la situación ha cambiado. En la actualidad, Eslovaquia ha pasado a ser un país receptor de inmigrantes legales, aunque la proporción de extranjeros en la población eslovaca sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países de la Unión Europea. La mayoría de los inmigrantes provienen de países vecinos como la República Checa, Hungría y Austria, así como de Europa del sureste y Rusia. Estos inmigrantes contribuyen a la diversidad cultural y al enriquecimiento de la sociedad eslovaca. En cuanto a las solicitudes de asilo, Eslovaquia ha recibido un número limitado de solicitudes, con un bajo porcentaje de aprobación. Esto puede atribuirse a la política de inmigración restrictiva del país y a la percepción de que Eslovaquia no es un destino atractivo para los solicitantes de asilo.
A pesar de ello, el país continúa comprometido con sus obligaciones internacionales en materia de protección de refugiados y está trabajando para mejorar su capacidad de acogida. Eslovaquia ha experimentado una transformación en su perfil migratorio en las últimas décadas, pasando de ser un país de emigrantes a convertirse en un destino para inmigrantes legales. Aunque sigue siendo un país relativamente homogéneo en cuanto a su composición étnica. Uno de los aspectos destacados del costo de vida en Bratislava para un viajero es la tasa de estancia, que es de 3,5 euros por noche. Esta tarifa es más alta que la de su vecina Praga, lo cual puede sorprender a muchos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta diferencia? Una de las posibles explicaciones radica en la cercanía de Bratislava con Viena, la capital de Austria. Ambas ciudades se encuentran a tan solo 60 kilómetros de distancia, lo que las convierte en destinos cercanos y atractivos para los turistas que desean visitar ambas en un mismo viaje. Esta proximidad con una ciudad notablemente más cara como Viena podría estar influyendo en los precios en Bratislava, haciendo que sea más costoso hospedarse en la capital eslovaca. Además, la historia y el desarrollo económico de Bratislava también influyen en su costo de vida. A lo largo de los años, la ciudad ha experimentado un crecimiento significativo en diversos sectores, lo que ha generado un aumento en los precios de la vivienda, los alimentos y otros servicios. Esto, sumado a su atractivo turístico y cultural, contribuye a que el costo de vida en Bratislava sea más elevado que en otras ciudades de Eslovaquia. Sin embargo, a pesar de estos factores, Bratislava sigue siendo una ciudad apasionante y accesible para quienes deciden vivir o visitarla. Su encanto histórico, su arquitectura impresionante y su ambiente acogedor compensan el costo de vida, haciendo que valga la pena cada euro invertido en esta bulliciosa capital.
La historia de Eslovaquia, antiguamente parte de Checoslovaquia, es un reflejo de los desafíos, adversidades y logros que ha enfrentado a lo largo de los años. Su camino hacia la independencia y la democracia es un testimonio de la determinación y la resiliencia de su pueblo. Continuaremos nuestra travesía por Europa Central, maravillándonos con nuevas sorpresas. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.